Licenciada, compañeros y compañeras, muy buenos días. Hoy grupo 9 expone sobre los jurisconsultos romanos. En primer lugar, hablaremos sobre el jurisconsulto Emilio Papiniano. Papiniano, el mártir de la justicia. Papiniano vivió entre el siglo II y III de nuestra era. Fue el número 1 de los grandes juristas de la antigua romana. Nació en Siria, provincia, Roma, en el año 150. El respeto que él profesaron fue explicitado en la ley de citas del año 426, que regulaba cuáles eran los autores que podían citar un juicio cuando no hubiera unidad en la doctrina o hubiese empate entre él y otros juristas de peso como Gallo, Pablo, Ulpiano y Modestito. En dicha ley se establecía que era la opinión de Papiniano la que debía prevalecer sobre el resto. Entre sus cualidades como jurista siempre se destacan su independencia de opinión, de afán por la búsqueda de soluciones equitativas. Pero fue precisamente esa independencia de opinión lo que le llevó a la muerte. Papiniano era amigo de un general romano de Séptimo Severo, que se proclamó emperador tras un cruento golpe de estado. Severo le apreciaba tanto y confiaba tanto en él que le nombró prefecto pretoriano, lo que evalía al viceemperador Severo. Tenía 2 hijos, Caraya y Geta, que no se llevaban nada bien. Teniéndose lo peor, Severo arrancó a Papiniano la promesa de que se mediara entre los dos una vez que él hubiera muerto, para evitar una guerra fratricida. Sin embargo, Papiniano no pudo cumplir la palabra dada. Caraya se le adelantó, acabando con la vida de su hermano y proclamándose nuevo emperador. Caraya pasaría a la historia de Roma por 2 cosas. La primera por edicto o constitutio antoniana del año 212, por el cual extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de la provincia. La segunda por ordenar la ejecución de Papiniano. Al emperador se le antojó copiar a Nerón, que también había matado a su hermano, para justificar el crimen. Nerón le pidió a su principal asesor Seneca, famoso filósofo, que redactara una defensa del asesinato para defenderlo ante el Senado, orden que Seneca. Sin embargo, la respuesta que Papiniano dio al emperador Caraya fue diametralmente opuesta. En su cara le dijo una frase que pasó luego a la historia: es más fácil cometer parricidio que justicia. Y el emperador, mirándole a los ojos, fríamente ordenó su ejecución. Papiniano era como un hombre de principios hasta las últimas consecuencias. Por eso tiene su sede en el Tribunal Supremo de España, y en la entrada se encuentra su estatua de unos 5 metros por la plaza Vía París, como reconocimiento al público. Este jurisconsulto es un personaje de mucha importancia,
porque dejó muchas obras escritas. Así es que, gracias por escucharme. Continúa la otra compañera. Buen día, licenciada. Yo les voy a hablar un poco sobre la vida de Plutarco. ¿Quién era Plutarco? Plutarco nació en Queronia, ciudad de Beocia, Grecia, en el seno de una familia distinguida aproximadamente en el 50 después de Cristo. El origen de su ascendencia le permitió una educación favorable. Fue discípulo de Amonio, de la escuela platónica, y se desempeñó como sacerdote del santuario de Delfos, junto a sus hermanos, además embajador de su ciudad ante el procónsul de Acaya y en Roma. La familia de Plutarco, embajador de su ciudad, siempre estuvo relacionada con la cultura, incluso notables romanos pertenecieron a su círculo de amistades intelectuales como Lucio, como Flavio Poliano y el sobrino de Plutarco, Sexto de Queronia. Fue maestro de futuro emperador Marco Aurelio, ya que su vida transcurrió entre los años 46 y 120 después de Cristo. La mayor parte de su existencia transcurrió en su ciudad natal, la hoy desaparecida Queronia, que se encontraba ubicada entonces región griega de Beocia. Durante su juventud tuvo las posibilidades de conocer diversos lugares y culturas, alimentando de esa forma su conocimiento, ya que gracias al buen pasar económico que poseía su familia, Plutarco tuvo de fortuna y conocer territorios a los que pocos podían acceder en aquella época, tales como Egipto y Roma, ya que también tuvo su biografía, que fue un género muy utilizado en la historiografía clásica. Genofonte dedicó toda una obra al rey espartano, Agesilao. Tácito hizo todo mismo con su suegro Julio Agrícola, y Suetonio escribió su famosa vida de las 12 Césares. Además, era frecuente encontrar detalladas descripciones de los personajes en las grandes obras de esta época. Nos interesa ahora tan solo resaltar la importancia que tuvo la obra de Plutarco como máximo exponente de un género muy extendido en Roma y en Grecia, ya que también Queronia, hoy desaparecida, actual en Grecia, historiador griego, a los 20 años se desplazó a Atenas para estudiar matemáticas y filosofía, ya que fue uno de los discípulos del filósofo Amonio Sacas. Aunque viajó por casi todo el imperio, la mayor parte de su vida residió en Queronia, donde desempeñó numerosos cargos públicos. Estuvo vinculado a la Academia Platónica de Atenas, ya que fue sacerdote de Apolo en Delfos. Plutarco nació en Queronia, Beocia, durante el gobierno del emperador romano Claudio. Realizó muchos viajes por el mundo, ya que Mediterráneo, incluyendo unos Egiptos y varios en Roma. Gracias a la capacidad económica de sus padres, que Plutarco estudió filosofía, retórica y matemáticas en la Academia de Atenas sobre el año 67. Uno de sus maestros citados en el menú de sus obras fue Amonio, ya que también la mayor parte de su vida la pasó en Queronia,
donde fue iniciado sus misterios del dios griego Apolo. Llevó una vida social y cívica muy activa, ya que además de producir una gran cantidad de escritos, parte de los cuales aún existen, ya que también Plutarco nació en el seno de una familia adinerada en la ciudad de Queronia, en la región de Beocia, entre los años 45-50 después de Cristo. El año exacto no se conoce. Todo lo que se conoce de su biografía es porque él mismo lo ha mencionado en algunas de sus obras, como por ejemplo el nombre de su bisabuelo Nicarco, cuando él relataba las consecuencias de la batalla de Accio, de su abuelo Lamprias, quien aparece en las charlas de sobremesa, o de su propio padre Autobulo y su gusto por la caza. Plutarco tenía dos hermanos, Lamprias, que era sacerdote, y Timón en su juventud. Realizó distintos viajes, bien por motivos culturales, donde conocerían lugares tan remotos como Alejandría y Asia Menor, como diplomáticos, que se cree que mantuvo contactos con los movimientos filosóficos de la época, ya que también él obtuvo otro viaje que marcó influencia en Plutarco. Fue su visita en Roma del Imperio. Le sorprendió y le fascinó tanto que fue así en su conocimiento. Le permitió servir entre interlocutor entre los griegos y Roma, ya que él poco a poco consiguió hacerse con un nombre y prestigio que le llevó a los cargos importantes como sacerdote del oráculo de Delfos, ya que también Plutarco, gracias a su amigo Lucio Maestro, Floro consiguió la ciudadanía romana. Lucio era un cónsul romano, de quien Plutarco tomaría su nombre romano, convirtiéndose en Lucio Maestrio Plutarco, ya que a pesar de todo, Plutarco siempre prefirió residir en su ciudad natal, en Queronia, donde toda su familia había vivido siglos atrás, y lugar donde él murió sobre el año 120 después de Cristo, ya que también sus obras muy importantes de Plutarco, a pesar de tener políticas múltiples, obligaciones tanto como sacerdote como sus posibles actividades políticas, su verdadera pasión era la escritura. Como escritor fue uno de los últimos representantes del helenismo. Quizás que él fue influyendo por su viaje a la ciudad de Esmerina, historiador y sobre todo fue un escritor moralista. Muchas gracias, esto fue mi exposición. Continúa la otra compañera con el otro tema. Muy buenos días, compañeros y licenciada. El tema que me tocó exponer es Gayo Suetonio Tranquilo. Bueno, fue un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Su obra más importante es Las vidas de las 12 Césares. Ahora muy bien les voy a hablar sobre la pérdida del favor. En el año 129, tanto como el séptimo claro cayeron en desgracia y bueno, estos se rompieron bruscamente y con sus relaciones con Adriano. El colofón de esta última y triste época supuso su expulsión de la corte. Parece ser que fue debido a haberse tomado demasiadas familiaridades con la emperatriz, si bien
Otros autores sugieren que Adriano solo trataba de aislar a Vivia Sabina. Ahora bien, les voy a hablar sobre los orígenes, la familia y formación. Su padre, Suetonio Leto, procedía del orden ecuestre y fue tribuno agusticlavo de la Legión 13ª. Combatió en el ejército de Otto en la primera batalla de Briacum. Suetonio se decidió por ello y por el contrario fue enviado a Roma para estudiar literatura, gramática y retórica, hasta llegar a ejercer como profesor y abogado en el año 97. Ahora bien, les voy a hablar sobre las amistades y protectores. Bueno, fue un amigo y protegido de Plitón, el joven, quien le consiguió el ius trium liberorum. Además, recomendado al emperador Trajano, gracias a lo cual pudo ingresar en la burocracia imperial. Como les había bien dicho, lo último para recalcar es sobre las obras. Bueno, las obras son extensas, tanto en sus lenguas latinas como en la griega. Pero, por favor, por desgracia de toda ella, tan solo se han conservado 2 obras. La primera que le voy a decir es sobre las vidas de los 12 Césares. Y bueno, la segunda es de Virius Ius Tribus. Es sobre un convenio biográfico sobre donde el emperador Adriano y fueron estrechas sus tribus. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras. A continuación de la exposición, en este momento yo voy a hablar del jurisconsulto Tito Livio. Tito Livio fue un historiador romano que escribió una monumental historia del Estado romano en 142 libros desde la llegada de Eneas a las costas de Lacio hasta la muerte de Druso el Mayor. Tito Livio, nacido y muerto en Patavium, la actual Padua, y entonces capital de la Venecia, se trasladó a Roma con tan solo 24 años de edad. Se le encargó la educación del futuro emperador Claudio. Tito Livio escribió una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la muerte de Nerón Claudio. Druso en 9 a.C. Ad urbe conditia libri, hay veces conocida como las décadas. La obra constaba de 142 libros, divididos en décadas o grupos de 10 libros. De ellos, solo 35 han sobrevivido, los numerados del 1 al 10 y del 21 al 45. Tito Livio, donde se formó en retórica en el año 59 y manifestó su interés por la filosofía hacia el 30, marchó a Roma, donde se dedicó por entero a las letras, especialmente a lo que se puede calificar como la obra de su vida, una historia de Roma desde sus orígenes. De ahí el título de Ad urbe condita libri hasta la muerte de Druso, el año 9 a.C. Esta obra comprendía 142 libros,
Tito Livio se dio a conocer mediante la lectura en público de los primeros libros de su gran historia. La publicación se llevó a cabo en grupos desiguales de 5 o 10 libros. Índice de la gran fama que esta magna obra reportó a Tito Livio es la anécdota del gaditano que viajó hasta Roma con el único propósito de conocer personalmente a Tito Livio. Tito Livio se granjeó la amistad de Augusto, aunque se mantuvo fiel a sus convicciones pompeyanas y no se dio a la adulación del emperador. Los 3 últimos años de su vida los pasó en ciudad natal, que es en Patavium, donde le sorprendió la muerte el año 17, siendo ya de avanzada edad. De Tito Livio tenemos noticias de que escribió diálogos filosóficos, históricos y un tratado de retórica en forma de carta dirigido a su hijo, en el que proponía a Demóstenes y Cicerón como modelos. Pero la obra principal de Tito Livio, y a la que debe su fama, es a Ab Urbe Condita Libri. Constaba de obra principal de Tito Livio, que constaba de 142 libros, los cuales acostumbraron a editarse antes, ya quizás del siglo VI, en grupos de 10. Cada grupo se denominaba década. Solo se han conservado la primera década, que abarca desde los orígenes hasta la víspera de la guerra con Piro, concretamente hasta el 293. El libro 1 relata los orígenes de Roma y la época de la monarquía romana. Los libros 3 y 5 cuentan la historia de la república hasta la invasión de los galos. Los libros 6 hasta 10 siguen contando la historia hasta la tercera guerra de los samnitas. La tercera década dedicaban a la segunda guerra púnica. La cuarta década y la mitad de la quinta, salvo algunas lagunas, narran la misión de Macedonia por Emilio Paulo. Aparte de estos 35 libros prácticamente completos, se conservan algunos fragmentos. Poseemos además informaciones del contenido de casi toda la obra, pero gracias a unos sumarios Periochae que se han conservado, son de extinción muy desigual y fueron realizados libro por libro para ayudar al manejo de la voluminosa obra. Faltan los sumarios correspondientes a los libros 136 y 137. También se conserva una colección de prodigios mencionados por Tito Livio en su obra realizada por tal Julio Osecuente. Los prodigios conservados corresponden al periodo de 249 a 212, pero finalmente se conserva un papiro con extractos de los libros 37 y 40, también 48 y 55, correspondientes al epítome, una edición compendiada de la obra que ya existía en el siglo II y que fue utilizada por muchos historiadores posteriores
entre otros, por el español Orosio, en su obra Historiare Adversus Pagani. La pérdida de partes tan nobles de la obra se explica por su voluminosidad, lo que hacía que constituyera una ardua tarea el realizar copias. Tito Livio no estudió las fuentes originarias ni visitó los lugares de los acontecimientos. Esto resultaba imposible dada la amplitud del tema que se propuso estudiar y dada la dispersión que entonces había de los archivos y obras oficiales. Utilizó las obras de los analistas Valerio Antias y Claudio Quadrigario. Para la primera década, las obras de Fabio Pictor, Celio Antipar y Polibio. Para la tercera década, para los temas referentes a la política romana en el Oriente griego, Polibio fue también su principal fuente de información. Para la cuarta década, debió utilizar también a Cantón el Viejo para los libros siguientes, en lo que puede rastrearse a través de las Periochae. Debió utilizar mucho a Posidonio. Las fuentes que utilizó Tito Livio eran de segunda mano y casi todas latinas. Muchas de estas obras las conoció Tito Livio después de haber publicado ya algunos libros. Así, manejando a Polibio, conoció la informalidad de Valerio Antias, pero ya había publicado algunos libros en los que utilizó confiado la obra de Valerio Antias. En general, para cada época histórica manejaba varias fuentes, tratándolas entre sí. Unas solía utilizar como base y las demás para completar detalles o corregir. A menudo le faltó espíritu crítico, pero su honradez es total. Quizás se deje llevar un poco por la pasión hacia el pueblo romano. Pasión que, aunque no le dominó, hasta el punto de falsificar la narración, y sí le llevó a actuar determinados detalles, así como a suprimir otros que le resultaban penosos, o a darles una interpretación que encajase en su visión moralizadora de la historia. Siguiendo la costumbre de los analistas, sigue un método cronológico estudiado año por año por Tito Livio. Tito Livio pretendía crear como historiador una obra artística. Seguía en esto a Isócrates, cuya teoría dominó a la historiografía helenística y fue recientemente formulada en Roma por Cicerón. No obstante, supo coordinar siempre su tendencia al arte, a las exigencias de la fidelidad histórica. Su brillante estilo resultó una de las afortunadas mezclas de ciceroniano y del estilo de Ennio. Sus periodos muy estudiosos o muy estudiados son más densos y simétricos que los de Cicerón, lo que produce una sensación de monotonomía. Utilizó como elementos poéticos un ritmo dactílico, que es muy afín al hexámetro. Aceptó además expresiones poéticas, metafóricas, frecuentes, vivas y atrevidas. Las comparaciones aparecen a veces desarrollados plenamente a Tito Livio, lo que ocurría
durante el tiempo de Cicerón. Naturalmente, el estilo de Tito Livio dicen que no se mantenían uniforme a lo largo de su extensa obra escrita, en un periodo aproximado de 40 años. Los primeros libros son los que tienen un estilo más poético. Tito Livio siguió la costumbre de los historiadores anteriores. Introdujo discursos en la narración histórica, inventados por él. Solo en los libros conservados se cuentan más de 400 discursos. La mayor parte son breves, pero algunos alcanzan una larga extensión. Tito Livio utilizaba los discursos para romper la monotonía de los periodos descriptivos y narrativos, para expresar los rasgos psicológicos de un personaje, para exponer la política de un partido o el ambiente general de una situación. Da muestras de una riqueza y flexibilidad retórica, por lo que sus discursos han admirado desde siempre. El agradecimiento de Roma está apoyando en esas virtudes de los pueblos, pero de los pueblos y de los antepasados romanos. Tito Livio se complace en representarlos en un arquetipo del romano, pero del romano antiguo, como hombre heroico, laborioso, tenaz, amante de la justicia, el abandono de la pietas y de la virtus, lleva a un pueblo a la decadencia. Tito Livio se convierte casi en un profeta de los romanos, a quienes denuncia su corrupción moral, en la que se encuentra el germen de la ruina del pueblo. Pero aparte de esta lección general, Tito Livio procura dar lecciones de carácter práctico, partiendo de episodios o acciones sueltas de su gran historia. También esquemas de estrategias, maniobras, políticos y su filosofía de la historia aparecen más prácticos en estos aspectos. Tito Livio gusta interpretar la historia desmenuzando la psicología de sus personajes más representativos, o incluso penetrando en las emociones de la masa. Con mano maestra traza retratos psicológicos, a veces ficticios, a veces documentados, y a veces se trata de retratos en acción. Buen día, licenciada, buen día, compañeras y compañeros. Les hablaré sobre la vida de Marco Tulio Cicerón. Cicerón es el personaje por antonomasia por la lucha de la corrupción. Nació en Ampino, actual Italia, el 3 de enero del año 106 a.C. Orador, político y filósofo latino, perteneciente a una familia plebeya de rango ecuestre. Desde muy joven se trasladó a Roma, donde asistió a lecciones de famosos oradores y jurisconsultos. Finalizada la guerra civil en el año 82 a.C., inició su carrera de abogado para convertirse pronto en uno de los más famosos de Roma. De niño lo enviaron a Roma para estudiar Derecho, con los más importantes letrados del momento, como entre cuyos alumnos se encontraban Cayo Mario, Sulpicio, Ático, Craso Orator. Gracias a este último entró en contacto con Arquías, siendo él un poeta de Antioquía, de quien aprendió lo más importante de la literatura helena. Adquirió el placer de la poesía. Asimismo, maestros como Filón de Larisa, Diodoto, brindándole una sólida formación filosófica.
A sus 17 años comenzó el servicio militar bajo las órdenes de Pompeyo durante la Guerra Social desde el año 91 al año 88 a.C. Al terminar el conflicto, retomó sus estudios. A sus 27 años contrajo matrimonio con Terencia, con quien tuvo 2 hijos, haciendo su estreno como letrado con el Proquintio sobre un problema sucesorio. En el año 79 a.C. pronunció el Pro Rocio Amerino, en el que había un ataque implícito al dictador Sila. La increíble actuación del orador que posibilitó que Rocio resultara libre le llevó a determinar que lo más prudente era mantenerse apartado de la ira de Sila, por lo que partió rumbo a Grecia del año 79 a.C. hasta el año 77 a.C. El primer año recibió enseñanzas de Antonio de Ascalón, Zenón y Fedro. En Atenas participó en los misterios eleusinos, teniendo amistad con Ático, con quien mantendrá el contacto por correspondencia durante el resto de su vida. Por los muchos maestros que tuvo Cicerón, aplicó distintas concepciones en la resolución de problemas éticos. Finalizado el periodo de formación retórica y filosófica, retornó a la capital en el año 77 a.C. Empezó su carrera política en el año 75 a.C., cuando alcanzó el cuestorado, primer paso del cursus honorum en Lilibea, Sicilia. En el año 70 a.C. es cuando comienza a ser reconocido a raíz del proceso contra Verres. Cicerón representó a los sicilianos que acusaron a este exadministrador de la provincia de estar implicado en múltiples casos de corrupción y en el robo de obras de arte. El discurso de Cicerón resultó tan contundente que Verres, aunque estaba representado por el más célebre orador de la época, Hortensio, se exilió voluntariamente en Marsella. Después de esta primera intervención, la llamada Actio Prima, en el año 69 a.C. obtuvo la edilidad y en el año 66 a.C. la petura. En ese mismo año defendió el proyecto de ley del tribuno de la plebe Manilio, que proponía conceder a Pompeyo el mando de la lucha contra Mitridates. En ese momento, Cicerón decidió liderar una tercera vía, la de los hombres buenos, boni viri, la aparición en escena de populares como César o Catilina. En el año 63 a.C. obtuvo el consulado imponiéndose en las elecciones a Catilina, con la ayuda de su hermano Quinto. Con ello se convertía en el primer cónsul homo novus en 30 años, lo que irritó a ciertos aristócratas. Como cónsul se opuso a un proyecto del tribuno radical Rulo, el cual debía constituirse en una comisión de 10 miembros con amplios poderes que sería responsable de dividir el ager publicus. Su discurso de lege agraria contra Rulum supuso el rechazo de la proposición. Catilina, derrotado nuevamente en las elecciones consulares del año 63 a.C., decidió encabezar un golpe de estado, del que Cicerón sería informado. Denunció a Catilina en el Senado. Iniciaría su discurso la primera catilinaria diciendo: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? El 9 de noviembre de ese mismo año, Cicerón publicó una nueva catilinaria y declaró que no tomaría represalias contra los sediciosos que se entregaran en el acto,
También los senadores aprobaron el Senatus Consultum de República Defendenda, decreto adoptado en los tiempos de crisis que autorizaba a los líderes del Estado a reclutar tropas, contar con los recursos necesarios y convertirse en la máxima autoridad civil y militar. La crisis se acentuó cuando Sulpicio y Catón acusaron a Licinio Murena, cónsul electo para el año 62 a.C., de comprar votos. Era enviable cancelar el resultado de las elecciones y llevar a cabo otras nuevas, por lo que Cicerón decidió actuar como letrado de Murena, durante el proceso en el que ironizó acerca del inflexible estoicismo de Catón en situaciones extremas. En uno de los debates, los senadores, inspirados por la Cuarta Catilinaria, ordenaron la muerte de los rebeldes, privándoles del derecho a un proceso. César propuso la cadena perpetua, pero la opinión de Cicerón, al que apoyó Catón, prevaleció. Catilina moriría poco después en Pistoia. Cicerón quiso ser reconocido como el salvador del Estado. Catón le llamó Pater Patriae, padre de la tierra. Intentó que los romanos no olvidaran nunca el modo en que actuó durante su consulado en el año 62 a.C. Con la muerte de Catilina, decidió retirarse de la política dominada por radicales ambiciosos. En el año 60 a.C. declaró su oposición al triunvirato que constituyeron César, Pompeyo y Craso. En el año 59 a.C., año del consulado de César y Bibulo, este intentó neutralizar al orador nombrándole comisario responsable del reparto de las tierras de Campania. Entre los veteranos que combatieron contra Mitridates, Cicerón consideró que lo más prudente era rechazar el puesto. Durante el gobierno tuvo desavenencias con su cuestor Lucio Mecinio Rufo. En el año 50 a.C., a su regreso a la capital, una grave crisis política enfrentaba a César y a los conservadores liderados por Pompeyo. Cicerón se alineó con el Vicentino, intentando sin éxito no distanciarse en exceso de César. Cuando César comenzó la invasión de Italia, Cicerón huyó de Roma como la mayoría de los senadores, escondiéndose en una humba, sus mansiones campestres. César pretendía reunir a los senadores moderados, por lo que le escribió y visitó en su villa, pidiéndole que volviera a la capital en calidad de mediador. Cicerón rechazó la propuesta, declarándose leal partidario de Pompeyo. Cicerón se refugió en su residencia de Tusculum, donde decidió a escribir donde se dedicó a escribir prosa y poesía, a traducir las obras de los sabios helenos. Al fallecer César, estalló una enorme crisis política en la que Cicerón lideró a un senado que propuso amnistiar a los conspiradores para disminuir la tensión, hasta que Antonio, cónsul responsable del testamento del dictador, tomó de nuevo el poder. Octavio, heredero de César, retornó a Italia. Cicerón intentó sin éxito usarlo contra Antonio. 5 meses después publicó varios discursos. Las Filípicas, en donde atacó violentamente al cónsul. Sus Filípicas no tendrían el mismo resultado que sus Catilinarias. El Senado rechazó declarar enemigo público al cónsul. Un año después, Octavio y Antonio se reconciliaron en Modena y constituyeron un nuevo triunvirato, quien decidió plenos poderes con Lépido.
Los triunviros no tardaron en acabar con sus adversarios políticos. Octavio abandonó a su aliado y permitió que Antonio proscribiera a Cicerón. El 7 de diciembre del año 43 a.C., el cónsul ordenó su asesinato. Cicerón no opuso resistencia a su ejecución. También serían eliminados su hermano Quinto y su sobrino, sobreviviendo únicamente su hijo Marco Tulio. Cuando les fue enviado la cabeza de Cicerón, Antonio, después de dirigirle muchos y desagradables improperios, ordenó que la colocaran en un lugar destacado, más visible que las demás, en la tribuna de oradores. Allí, desde donde había pronunciado tantas soflamas contra él, y ahí se podía ver junto con su mano derecha que le había sido amputada. Gracias. Nuevamente con ustedes, compañeros y compañeras, licenciada. Hoy voy a hablar un poco sobre el jurisconsulto Paulo. Paulo fue uno de los jurisconsultos más influyentes y distinguidos de las juristas romanas, pero es también conocido como Paulo porque su nombre es Julius Paulus. Fue un pretor en Roma, sirviendo en la época de la dinastía severa del Imperio Romano. De la vida de Paulo, poco es lo que se conoce, y de su familia, porque Paulo fue un descendiente de una familia griega que originalmente venía de un desconocido pueblo fenicio o de Patavium, actual Padua, Italia. La posibilidad de que esta última sea origen se basa en una inscripción encontrada en una estatua de ese lugar, pero en honor a Paulo. Durante los reinados de los emperadores Séptimo Severo y Caracalla, Paulo sirvió como jurista. Estuvo exiliado por el emperador Heliogábalo, pero rescatado del mismo por Alejandro Severo. Severo y su madre Julia Mamea, en 222, nombraron a Paulo como uno de los consejeros del emperador entre 228 a 235. Paulo fue el prefecto del pretorio de guardia pretoriana. Paulo fue contemporáneo al jurista Ulpiano. Paulo aparentemente siguió la carrera del expretor prefecto Papiniano. Gracias a su cautela en opinión política, el emperador Gordiano III le otorgó el título honorífico de Prudenticinis. Pero el jurista romano Herenio Modestino describe a Paulo junto con Ulpiano y Quinto Servidio como uno de los grandes juristas romanos desde ese tiempo, o en el tiempo de Paulo. Paulo escribió 319 publicaciones jurisprudenciales. Su trabajo fue bastante prolífico, en el que expresaba no solo análisis de lo dispuesto por otros juristas, sino que también daba su punto de vista. Escribió sobre una gravedad de temas y dejó un legado de conocimiento jurídico. Paulo en su trabajo comentó sobre Joveleno Prisco, Quinto Servidio, Marco Antistio, Labeón Salvio, Juliano y Papiniano.
También citó a los juristas Macer y Herenio Modestino, pero Paulo escribió con un estilo condensado e incluso oscuro. Sus publicaciones sobrevivido por fragmentos. Todas sus publicaciones han sobrevivido, por lo que se necesita de un gran cuidado en la lectura para ser entendido. En estos trabajos fueron considerados junto con los de otros 5 juristas para hacer la ley de citas en el año 426 por los emperadores romanos Teodosio II, Valentiniano II. Otro legado fueron los escritos que contribuyeron a componer el digesto, escrito y compilado en el imperio del emperador Justiniano I en el siglo VI. Una sexta parte del digesto estaba basado en el trabajo de Paulo, que es el segundo jurista más citado en esa obra, después de Ulpiano, sumando entre ambos la mitad de las citas de la obra. De los trabajos de Paulo han sobrevivido las Sententia y Filium, son los que tienen fragmentos de un mayor tamaño. Julius Paulus Prudentissim fue uno de los más influyentes en romano y fue el escritor más fecundo, el escritor jurídico más fecundo en la antigua Roma. Pero también escribió muchos libros y muchas publicaciones. Están los 25 libros de Quaestio y 23 de Responsa. Escribió una sexta parte del digesto. Paulo fue consejero del emperador Alejandro. Paulo dio a conocer su criterio en el derecho penal romano cuando señaló que la ley no puede castigar sin ser incómoda. En los preceptos fundamentales del derecho romano, las instituciones de Justiniano enumeran como deberes generales que el hombre debe observar para obedecer a la dirección social que se llama ius. Los siguientes preceptos que considera fundamentales: honeste vivere, alterum non leadere, sum sique triberi, o sea, vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo que le pertenece. En esta enumeración no se halla de manifiesto la justeza de pensamiento y de expresión tan notable. En los escritos de los jurisconsultos romanos, Ulpiano y después del Justiniano, establecen como primer principio del derecho lo que es honeste vivere, o sea, vivir honestamente, y ese principio forma parte exclusivamente de la moral, no del derecho. Así Paulo dice formalmente: todo lo que es permitido no es honesto. Hay, en efecto, un gran número de malas acciones que la ley no puede castigar sin ser incomodada y vejatoria, siendo este su criterio del derecho penal romano. En el derecho romano, el ius, o derecho, de la idea de
comando de orden. Estas prescripciones o esas prescripciones tienen por fin garantizar y proteger los derechos de cada hombre contra los atentados de otros hombres. Es el derecho lo que determina y no deben lo que no puedan hacer, pero no basta determinar los principios que rigen las relaciones de los hombres entre sí. Es necesario asegurar la obediencia y para ello se necesita un cierto número de reglas especiales, llamada derecho sancionatorios. Esta relación lógica del derecho o ius, el jurisconsulto Paulo hace referencia entre la moral y el derecho al decir: todo lo que permite el derecho no es conforme a la moral. Pueden existir normas jurídicas que atenten en alguna forma contra la moral y que sin embargo sean lícitas, permitidas o aceptadas por el derecho. Pero toda norma jurídica, para cumplir con el fin último de ella es la justicia, debe estar siempre de acuerdo con la moral. Los jurisconsultos romanos, especialmente los de la época clásica, que fue de mayor brillo en la elaboración y desarrollo de la jurisprudencia, son considerados como fecundos maestros de la ciencia del derecho. Sobre todo, los juristas del último siglo de la República, en particular, Quinto Mucio y Servio Sulpicio, luego del primer ciclo del Imperio, en particular, Labión y su rival Capitón, que vivieron en la época de Augusto, y también los juristas de los siglos II y III, que ascendieron a lo que podía llamarse la cúspide de la ciencia jurídica romana. Pero especialmente Gayo, Papiniano, Ulpiano y Paulo, todos esos jurisconsultos manejaban con destreza extraordinariamente el arte, y más que el arte, la ciencia del derecho. La opinión de estos jurisconsultos recogían posteriormente en la compilación de Justiniano, especialmente en el Digesto o Pandectas. Es tenida como la razón traducida en las palabras, la razón escrita, al decir que los antiguos autores. En cuanto al derecho público-privado, es la que admite expresamente las fuentes romanas. Es la que distingue el ius comune, el ius singulares y el ius privilegio. Se encuentran textualmente formulada en las fuentes, y como la mayor parte de las clasificaciones que contienen los primeros títulos del Digesto, la mayor parte de todas las clasificaciones han sido tomadas de Ulpiano y de Paulo. Según Ulpiano y Paulo, las normas jurídicas han contemplado casos particulares, sino la generalidad de las situaciones, que se refieren a todas las personas, a todas las cosas y también a todas las relaciones jurídicas. En este caso no encontramos en presencia de normas de derecho común. Ius comune, en cuanto el ius singular, llevan al legislador romano a fijar normas específicas para determinar las categorías.
Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, compañero. Y agradecemos infinitamente sus atenciones. Gracias.